Hola a todos. Vamos a continuar con la noción de límite. Entonces, en todo lo que sigue quiero que piensen que f es una función definida en algún subconjunto de los números reales y que toma valores reales. Y vamos a considerar también un punto A en la recta real. Este punto A puede estar en el dominio de la función o puede no estar, no necesariamente está en el dominio de la función, en lo que vamos a decir a continuación. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a decir que el límite de la función f en el punto A es el número L es el límite, siempre que los valores f de x que toma la función se pueden aproximar tanto como uno quiera al valor L, acercando lo suficiente el punto X al punto A. Entonces, cuando esto ocurra, vamos a denotarlo con esta simbología. Entonces aquí tenemos que el límite de la función f de x cuando x tiende a A es igual a L. Así se va a leer esto. Entonces recuerden, esto ocurre, es decir, esto de aquí va a ocurrir siempre que f de x se pueda aproximar tanto como uno quiera a L, acercando a x lo suficiente al valor A. Ahora vemos unos ejemplos para que quede un poco más claro esto. Entonces, consideren el siguiente límite. Vamos a intentar calcular el siguiente límite. Entonces, piensen en esta función que está escrita aquí abajo, que es x menos 1 entre x cuadrada menos 1. Y queremos evaluar el límite de esta función. Queremos evaluar el límite de esta función. En este caso, esto de aquí es f de x. Y queremos ver qué pasa cuando nos acercamos cuando x se aproxima al valor 1. Muy bien. Entonces, para eso, noten lo siguiente. Si ustedes simplemente aproximan x al valor 1, si se fijan, el denominador ¿a qué se acerca? Entonces, si x es aproximadamente 1, x cuadrada menos 1 está muy cercano del valor 0. Entonces, en el valor x igual a 1, esta expresión, así como está escrita, no está definida. ¿Qué vamos a hacer en este caso para tratar de entender el límite? Entonces, vamos a notar que esta expresión algebraica, x menos 1 entre x cuadrada menos 1, se puede reescribir de la siguiente forma. Si ustedes factorizan el denominador como el producto de x menos 1 por x más 1, entonces el término que está en el numerador, que es x menos 1, se cancela con el término que está en el denominador y solo nos queda 1 entre x más 1. Ahora, deben de tomar en cuenta que esto lo estamos haciendo y se puede hacer ya que estamos suponiendo que x es distinto de 1. Distinto de 1. Entonces tiene sentido hacer este desarrollo algebraico y dividir entre x menos 1 siempre y cuando x sea distinto de 1. Entonces eso va a ser importante a la hora de entender el concepto de límite. Aquí deben de tener claro que x está tomando valores distintos de a, pero muy cercanos a a. Y queremos ver qué pasa en ese caso con los valores de la función al evaluarlos en un punto de este tipo, en un punto distinto de a, pero muy cercano a a, aproximado a a. Bien, entonces, ¿qué pasa en este caso? ¿Cómo podemos entender el comportamiento de esta función que estamos estudiando si ya sabemos que se puede reescribir de esta manera? Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que siempre que x sea distinto de 1, podemos reescribir esta expresión algebraica de esta forma. Bien, entonces ya que la reescribimos de esa forma, ahora sí podemos ver qué pasa cuando x está muy cercano al valor 1. Ahora, si se fijan, si x está muy cercano al valor 1, entonces el denominador, que es x más 1, está muy próximo al valor 2. Y por lo tanto, el número 1 entre x más 1 está muy cercano, es aproximadamente un medio. Entonces, como vemos, los valores de esta expresión, cuando nos acercamos, cuando x se aproxima al valor 1, estos valores, x menos 1 entre x cuadrada menos 1, se aproximan cada vez más al valor 1 medio. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el límite en este caso efectivamente existe. Entonces, si escriben el desarrollo completo, esto se escribiría así. El límite que estamos buscando se puede reescribir de esta manera. Es lo mismo que esto al cancelar los términos x menos 1 en el numerador y en el denominador.
Y aquí podemos ver que esta cantidad de aquí se aproxima cada vez más a un medio conforme x se aproxima a 1. Y eso quiere decir que el límite es un medio. Bien. Ahora, otra cosa que deben de tener en mente es que aquí estamos usando valores distintos de 1, como les decía. ¿Cómo podemos ver esto de una forma un poquito más clara? Pues piensen en la siguiente función. Tomemos la función g, que está definida de esta manera. Si tomamos valores distintos de 1, para x distintos de 1, vamos a definir a la función justo como la expresión algebraica que teníamos en el ejemplo anterior. Y en el valor x igual a 1, vamos a definir a esta función, el valor de esta función en el valor x igual a 1 como 2. Esto quiere decir que si evalúan la función g en 1, esto les da 2. Bien, entonces en estas circunstancias, ¿cuál es el límite de la función g de x cuando x se aproxima a 1? Entonces, por lo que dijimos en el ejemplo anterior, nosotros sabemos que si tomamos valores distintos de 1, pero muy cercanos a 1, entonces este número de aquí, que es el valor de la función para x distintos de 1, se aproxima cada vez más a un medio. Aun cuando al evaluar la función en 1, la función tome el valor 2, cuando nos acercamos mucho al 1, aquí estaría 1, entonces los valores de la función en 1, el valor de la función en 1 es 2, entonces estaría a una altura de 2 sobre el eje de las x, pero conforme nos acercamos para valores distintos de 1, la función toma valores cada vez más cercanos a un medio, entonces cada vez la función, si está fuera la gráfica de la función, esto se aproximaría cada vez más a un medio, aun cuando el valor que toma la función justo en el punto x igual a 1 es distinto, brinca. Ahora vamos a ver ejemplos de este tipo para que quede un poquito más claro. Lo que quiero recalcar aquí es que para entender el límite en un punto A necesitamos saber cómo se comporta la función cerca de ese punto A sin tocar el punto A. Bien. Entonces, otra cosa que deben de tener en mente es que el límite de una función, esta cosa puede no existir. No necesariamente los valores de f de x se aproximan a algo conforme x se aproxima a a. Ahora vemos un ejemplo de esto. Entonces, por ejemplo, consideren la función que está escrita aquí, f de x igual al seno de 1 en x. Y queremos ver qué pasa cuando x se aproxima cada vez más al valor 0. Entonces, lo que yo afirmo aquí es que este límite no existe. Es decir, los valores de f de x, que en este caso es seno de 1 en x, no se aproximan a ningún valor en particular conforme x se acerca al 0. ¿Cómo pueden ver eso? Entonces, fíjense que si x se acerca a 0, vamos a tomar valores de x positivos y x vamos a hacer que se aproxime cada vez más a 0. Y vamos a ver cómo se comporta la función seno de 1 en x. Entonces, conforme x se aproxima a 0, este número de aquí va tomando valores cada vez más grandes. Por ejemplo, si x es 1, 1 en x es 1. Si x es un medio, 1 en x es 2. Si x es igual a 1 entre 1000, entonces 1 en x es igual a 1000. Eso quiere decir que si x se aproxima cada vez más a 0, para valores positivos, este número de aquí toma valores cada vez más grandes. Ahora, si ustedes recuerdan, la gráfica de la función seno de x oscila entre los valores 1 y menos 1. Aquí está el 1 y aquí está el menos 1. Entonces, la gráfica de la función y igual a seno de x oscila entre estos dos valores. Ahora, la gráfica de la función, por otro lado, de la función que estamos considerando aquí, que es seno de 1 en x, ¿cómo se ve? Pues conforme nos acercamos a 0, conforme x se acerca a 0, los valores 1 en x van tomando valores cada vez más grandes, el número 1 en x es cada vez más grande, y seno de x oscila entre 1 y menos 1, siempre. Entonces, por ejemplo, si tomaran el valor 1, imagínense que aquí es el valor 1, x igual a 1, la función toma cierto valor aquí. Conforme vamos tomando valores para x cada vez más chiquitos, un medio digamos, entonces la función va a tomar algún valor por acá, como ven en el dibujo. Y conforme x se aproxima a 0, esta función va a ir oscilando
entre los valores menos 1 y 1. Aquí se está comprimiendo la gráfica de la función cada vez más cerca del eje Y. Si se fijan, cuando x está muy cercano a 0, la función puede tomar cualquier valor que esté situado entre 1 y menos 1, porque está oscilando indefinidamente al aproximarnos a 0. Entonces la función no toma ningún valor en particular. No se aproxima a ningún valor concreto conforme x se aproxima a 0. Entonces eso quiere decir que este límite no existe. Entonces puede ser que el límite exista, puede ser que no exista. Podemos ver de alguna manera si es que el límite no existe, y si el límite existe, pues podemos tratar de calcularlo. Muy bien. Ahora, para entender un poco mejor la idea del límite, vamos a introducir el siguiente concepto de límites laterales. Entonces, la idea es la siguiente. Vamos a pensar en la misma situación. Tenemos nosotros una función f y tenemos un punto A, y queremos ver qué pasa con los valores f de x conforme x se aproxima a A. Ahora, si ustedes se fijan, el valor x se puede aproximar a A en dos direcciones distintas. Podrían aproximarse desde la izquierda o podrían aproximarse desde la derecha. Ahora, ¿qué quiere decir desde la izquierda? Quiere decir para valores más pequeños que A. ¿Qué quiere decir desde la derecha? Pues quiere decir para valores más grandes que A. Entonces vamos a decir eso en palabras. Entonces vamos a decir que el límite lateral derecho o izquierdo, respectivamente, de la función f en un punto A es el número L si los valores f de x se aproximan tanto como uno quiera al valor L en concreto, siempre que x se aproxime lo suficiente al valor A por valores mayores, si es un límite derecho, o menores, si es un límite izquierdo, a este. Entonces vamos a ver qué pasa cuando nos acercamos, qué pasa con la gráfica de la función cuando nos acercamos desde la izquierda, y también podemos entender qué pasa cuando nos acercamos desde la derecha. Muy bien. Entonces, en esas circunstancias, cuando ocurra esto que está aquí escrito, esto de aquí, vamos a decir que la función, que el límite lateral derecho, por ejemplo, de la función f, cuando x tiende a por la derecha, es L. Si f de x se aproxima a L cuando tomamos valores de x muy cercanos a pero mayores que a. Y vamos a decir que el límite lateral izquierdo de f de x cuando x se aproxima a por la izquierda es L. Si f de x se acerca cada vez más al valor L conforme x se aproxima a desde la izquierda, para valores menores que a. Ahora vemos un par de ejemplos para que quede más clara esta idea. Entonces, por ejemplo, consideren esta función que, aunque muy sencilla, es bastante importante. Entonces, esta le vamos a llamar una función indicadora. Esta función está definida como sigue. Ahora, esta función h que vamos a definir tiene dominio todos los números reales y toma valores en los números reales. Y está definida por esta regla de correspondencia, que dice que aquí es x. Entonces, si nosotros queremos evaluar a la función h en un valor x, pues nos fijamos si el x en el que estamos evaluando es menor estrictamente que 0, y en ese caso la función va a valer 0. Y si x es mayor o igual a 0, vamos a definir el valor de la función como 1. Entonces esta función da un salto. Para valores que están del lado izquierdo del 0, estrictamente a la izquierda del 0, es decir, valores de este lado, la función toma el valor constante 0 y se ve como esta recta que está aquí, como esta recta. Y bruscamente, cuando llegan ustedes al 0, de repente la función en el 0 salta al valor 1 y se queda en 1 a partir de ahí. Entonces esta función tiene un salto de este tipo. Ahora, ¿qué pasa con los límites laterales de la función en el valor 0? ¿Qué pasa si nos acercamos al 0 desde la derecha o desde la izquierda? Pues pasan cosas distintas. No va a pasar lo mismo si se acercan al 0 por la derecha o por la izquierda. Entonces, aquí simplemente de la figura ustedes pueden ver que si uno se aproxima al 0, este es el 0, y uno está tomando valores de x cada vez más cercanos a 0 desde la izquierda para valores menores que 0, la función, al ser constante, pues se va aproximando cada vez más al valor 0, porque es constante, en 0. Ahora, ¿qué pasa si ahora nos acercamos al 0 pero por la derecha?
Entonces, si nos acercamos por la derecha, la función toma valores, si x es estrictamente mayor que 0, la función toma el valor 1, y conforme x se aproxima al 0 por la izquierda, en esta dirección, la función se aproxima al valor 1. Aquí no, aquí se aproxima al valor 0. Vean que no estamos considerando nunca en esto que acabo de decir cuando x es igual a 0, solo si x está a la derecha o a la izquierda del 0. Entonces, lo que decimos en este caso es que el límite lateral derecho de la función h cuando x se aproxima a 0 es 1, es decir, cuando x se aproxima desde este lado, el límite es 1. Vamos a llamarle el límite derecho, es 1. Y el límite izquierdo, por otro lado, cuando nos acercamos por la izquierda, es igual a 0. Si nos aproximamos al 0 desde este lado. Entonces, aquí pueden ver ustedes que los límites laterales de una función en un punto pueden existir ambos límites laterales y ser distintos. Entonces, como en este caso. Ahora, cuando existen los límites laterales y son distintos, eso se ve en la gráfica como un salto de este tipo. La función de repente toma valores que saltan en ese punto a otro valor distinto al límite derecho o izquierdo, depende de lo que estén haciendo. Ahora, una observación aquí bastante importante es la siguiente. El límite de la función para cuando x se acerca a A va a existir si y solo si los límites laterales tanto derecho como izquierdo existen y coinciden, valen lo mismo. Si pasa eso, entonces el límite de la función va a existir. ¿Por qué? Porque si nos acercamos desde la derecha o desde la izquierda, no importa, vamos a aproximarnos cada vez más al mismo valor. Entonces, si el límite derecho y el límite izquierdo existen y son iguales, el límite existe en ese punto y coincide con el valor de los límites laterales. Bien, ahora otro tipo de límites que debemos de tener en cuenta y que van a ser importantes después son los límites infinitos. Ahora, vamos a decir que la función f diverge a infinito o a menos infinito, respectivamente, si al acercarse x al valor a, la función f de x toma valores cada vez más grandes, muy grandes. Entonces, si conforme x, aquí pueden pensar en la gráfica de la función, aquí está el valor x igual a a, si la gráfica de la función conforme uno se va acercando a x toma valores cada vez más y más y más y más grandes, entonces vamos a decir que la función diverge a infinito. Y si al acercarnos a la función toma valores cada vez más chicos, negativos pero de valor absoluto muy grande, cada vez más hacia abajo, entonces vamos a decir que la función diverge a menos infinito. Y vamos a escribir eso con esta notación, vamos a usar esta notación de aquí. Entonces, el límite de f de x es infinito si f de x se hace cada vez más grande conforme x se aproxima a a. Y el límite de f de x cuando x tiende a a es menos infinito si los valores de f de x se hacen negativos y de valor absoluto muy grande conforme x se aproxima a a. Fíjense que pueden definir también los límites laterales. Pueden definir los límites laterales izquierdo y derecho. Pueden decir que una función toma valores cada vez más grandes si se acercan a un valor en particular a desde la izquierda o desde la derecha. O lo mismo para el límite en menos infinito. Entonces tiene sentido lo que acabamos de decir en lo anterior acerca de los límites laterales cuando pensamos en límites infinitos. Entonces vamos a ver un ejemplo de límites laterales infinitos. El ejemplo más sencillo que uno tiene en mente es entender cómo se comporta la función 1 en x cuando x se aproxima a 0. Entonces x se puede aproximar a 0 otra vez en dos direcciones, desde la derecha, es decir, para valores positivos de x, o desde la izquierda, para valores negativos de x. Ahora, ¿qué pasa si nos acercamos al valor 0? ¿Qué pasa si x se aproxima mucho a 0? Pero x tomando valores positivos, es decir, si dibujan la gráfica de la función como esta que está aquí, ¿qué pasa si nos movemos hacia el 0 con un x que tome valores positivos? Pues si x es muy chiquito y positivo, entonces 1 en x es un número muy grande y positivo.
Entonces fíjense que si ustedes ponen un nivel por aquí, entonces vamos a poner el nivel m, que es un número m positivo. Entonces la función f de x igual a 1 en x va a superar este valor m siempre y cuando x esté lo suficientemente cerca del 0 por la derecha. ¿Qué tan cerca? Pues tan cerca como 1 en m, o más cerca del 0 que 1 en m. ¿Por qué? Pues porque 1 en x va a ser mayor que m siempre y cuando x sea menor que 1 en m. Y estas desigualdades tienen sentido aquí porque todos los números involucrados son positivos. Ahora, ¿qué pasa por otro lado si ustedes se acercan al 0 por la izquierda, usando valores negativos de x? Entonces, si ustedes se acercan ahora desde la izquierda, entonces x está tomando valores negativos, pero muy cercanos al 0, muy cerquita de 0. Entonces, el valor absoluto de x es muy chiquito, este número es muy chiquito, vamos a denotarlo así, es muy pequeño, menor que algún error que ustedes quieran, pero está tomando valores negativos. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Pues si nos acercamos a 0 desde la izquierda, este número, 1 en x, si x es menor que 0, entonces 1 en x también es menor que 0. Y entonces su valor absoluto es muy grande. El valor absoluto de 1 en x va a ser muy grande si x es muy cercano a 0, pero va a tomar valores negativos. Entonces, eso se ve en la gráfica de la función como que al acercarse 1 desde la izquierda al 0, la función va tomando valores cada vez más hacia abajo. Su gráfica se va a menos infinito en ese caso. Entonces, con esta explicación ustedes pueden ver entonces que el límite lateral derecho de 1 en x cuando x tiende a 0 por la derecha es infinito, y el límite de 1 en x cuando x tiende a 0 por la izquierda debería de ser menos infinito. Muy bien. Vamos a ver ahora algunos ejemplos un poco más interesantes. Entonces vamos a considerar ahora el límite de la función raíz de 1 más x menos raíz de 1 menos x entre x. Entonces nosotros queremos evaluar este límite, ver si existe y si existe, calcularlo. Entonces, cuando x tiende a 0. Nuevamente, si ustedes simplemente se fijan en cuánto vale esta función al evaluar en 0, pues si se fijan aquí, esta expresión no está definida en el 0. Entonces no debemos hacer eso, debemos de ver qué pasa cuando x es distinto de 0, pero muy cercano a 0, aproximadamente 0, pero distinto de 0. Entonces, ¿qué pasa si x es distinto de 0? Si x es distinto de 0, podemos hacer lo siguiente. Entonces vamos a reescribir esta expresión de la siguiente manera. Aquí tenemos la expresión original y vamos a multiplicar el numerador y el denominador por este número de aquí. Raíz de 1 más x más raíz de 1 menos x. Entonces si ustedes multiplican y dividen por este número, que es distinto de 0, este número no es 0, entonces la expresión no cambia, el valor no cambia. Entonces si ustedes multiplican tanto numerador como denominador por este mismo número, ¿qué pasa? En el numerador estamos usando esta identidad, si quieren, o relación algebraica. Si ustedes multiplican a menos b por a más b, es lo mismo que a cuadrada menos b cuadrada. Entonces aquí estamos multiplicando por el conjugado, se llama. Entonces aquí tenemos esta expresión, raíz de 1 más x menos raíz de 1 menos x, y la estamos multiplicando por su conjugado. Aquí estamos cambiando el signo. Ahora, si multiplicamos por el conjugado y tenemos en cuenta esto de aquí arriba, pues lo de arriba se escribe como este número al cuadrado menos este número al cuadrado, que es lo mismo que 1 más x menos 1 menos x. Si hacen la operación algebraica correspondiente, lo que obtienen es simplemente el valor 2x. ¿Qué pasa con el denominador? Pues aquí tenemos x multiplicado por este número de aquí, y eso no cambia en este caso. Bien, entonces lo que sí cambia es lo siguiente. Si se fijan, aquí arriba en el numerador apareció el término x, que era el que nos causaba el problema en el denominador. Entonces, en este caso, este x que está aquí se cancela con este x que está aquí, y eso lo pueden hacer porque x estamos suponiendo que es distinto de 0. Bien, entonces ya que cancelan en el numerador y en el denominador el término x, lo que resta, lo que queda es esta expresión de aquí. Esta expresión de aquí ya pueden ver su límite directamente en el 0. ¿Por qué?
Pues porque si x toma valores muy cercanos a cero, pero distintos de cero, ¿qué pasa? Entonces, si x es aproximadamente cero, entonces 1 más x es aproximadamente 1. Y 1 menos x es aproximadamente 1 también. Entonces la raíz de 1 más x también va a ser aproximadamente 1 y la raíz de 1 menos x va a ser aproximadamente 1. ¿Eso cómo se traduce? Pues se traduce en que el denominador se aproxima cada vez más a el valor 1 más 1. Y el numerador pues es constante y vale 2. Entonces el límite, en este caso existe, puesto que esta expresión de aquí se aproxima a 1, al valor 1, conforme x se aproxima a 0. Entonces el límite en ese caso existe y vale 1. Muy bien. Entonces vamos a ver ahora un ejemplo donde el límite no existe, pero los límites laterales sí existen, como el ejemplo de la función indicadora que vimos antes. Entonces ahora consideren la siguiente función. Piensen en la función f de x definida como x si x es menor que 1, estrictamente menor a 1, y definida como x menos 1 al cuadrado si x es mayor o igual a 1. Entonces aquí la pregunta es, ¿el límite de f de x cuando x tiende a 1 existe? Y la respuesta es que no existe. Pero los límites laterales sí que existen. Entonces vamos a calcular el límite lateral cuando nos acercamos a 1 por la derecha y luego vamos a calcular el límite por la izquierda. Entonces, ¿cómo calculan el límite por la derecha? Entonces, por la derecha quiere decir que nos estamos aproximando a 1 para valores más grandes que 1. ¿Cómo se ve la función f de x si x es estrictamente mayor a 1? Pues se ve como la función estrictamente mayor a 1, se ve como la función x cuadrada, x menos 1 al cuadrado. Entonces el límite de f de x en este caso es igual a esto que está escrito aquí. Y si x se aproxima a 1, entonces x menos 1 se aproxima a 0, cada vez más, y el límite lateral en este caso debería de ser 0. Ahora, ¿qué pasa cuando nos acercamos a 0 por la izquierda? Entonces ahora estamos tomando valores menores a 0. Digo, menores a 1. Nos aproximamos a 1 desde la izquierda. Entonces, para el caso donde x es estrictamente menor que 1, la función vale simplemente x. Entonces, el límite lateral por la izquierda para valores menores que 1 es igual al límite de x cuando x tiende a 1 por la izquierda. Y esto no es más que 1. Bien, entonces como vimos, los límites laterales existen, el derecho y el izquierdo, conforme x se acerca a 1, pero son distintos. Entonces, ya que estos límites son distintos, podemos concluir que el límite, cuando x tiende a 1 de f de x, no existe. Entonces, esto se vería gráficamente así. Entonces, si recuerdan ustedes, a la izquierda del 1, si ustedes tienen aquí el valor 1, a la izquierda de este lado se ve como la recta y igual a x. Y del lado derecho, de este lado, se ve como la gráfica de la función y igual a x menos 1 al cuadrado. Esto de aquí es una parábola trasladada en una unidad hacia la derecha, que es como esta que está aquí. Entonces tendrían ustedes la gráfica de la función y igual a x cuadrada, es una parábola, como esta de aquí, se ve como una parábola así. Y si ustedes cambian el valor x, lo mandan a x menos 1, están haciendo una traslación hacia la derecha y la gráfica de la función se ve como esto. Muy bien. Entonces, en este caso, la gráfica de nuestra función que estamos tratando de entender su comportamiento se ve más o menos de ese tipo. Si nos acercamos por la izquierda, se aproxima al valor menos 1. Aquí se vería como menos 1. Está el valor 1, esta recta está mal. Entonces aquí más bien la recta se debería de ver así, porque es la gráfica de la función y igual a x. La que estaba dibujada antes era y igual a menos x. Entonces aquí se ve así y aquí hay un salto. Aquí baja la función, abruptamente toma este valor y luego se ve como la función y igual a x menos 1 al cuadrado. Bien. Entonces, por último, vamos a entender cómo se ven los límites laterales de la función 2x entre x menos 3 conforme x se aproxima a 3 por la izquierda y por la derecha. Ahora, ¿qué pasa en este caso? En este caso, los límites van a ser infinitos.
Estas cantidades no se aproximan a ningún valor finito conforme x se aproxima a 3, sino que se hacen cada vez más grandes o cada vez más chicas dependiendo de en qué dirección nos acercamos al 3. Ahora, vamos a evaluar este límite de aquí por la derecha para empezar. Entonces, ¿qué quiere decir evaluar el límite por la derecha? Quiere decir que queremos ver cómo se porta este número conforme x se aproxima mucho a 3, pero para valores mayores que 3. Entonces, ¿qué pasa si están tomando valores mayores que 3? Pues si están tomando valores mayores que 3, eso quiere decir que x menos 3 es positivo. Y 2x, pues también es positivo porque es mayor que 6, si x es mayor que 3. Entonces, ¿qué pasa con este cociente? Pues 2x entre x menos 3 va a ser un número positivo. Sin embargo, si ustedes se acercan mucho a 3, el valor de arriba del numerador se aproxima mucho a 6 y el de abajo se aproxima mucho a 0. Eso quiere decir que los valores de esta función, 2x entre x menos 3, se hacen positivos y muy grandes conforme x se aproxima a 3 por la derecha. Dicho de otra manera, lo que está ocurriendo aquí es que el límite lateral por la derecha es infinito. Ahora, ¿qué pasa si se acercan por la izquierda? Entonces, acercarse por la izquierda quiere decir que se están aproximando a valores de 3, a valores muy cercanos a 3, pero menores que 3. Entonces aquí estoy pensando en un valor positivo de x y que esté muy cercano a 3, pero por la izquierda. Y en ese caso x menos 3 va a ser forzosamente negativo, aunque el denominador va a ser positivo. Entonces, si x está muy cerquita de 3, pero x es menor que 3, entonces x menos 3 va a ser negativo, pero 2x va a ser aproximadamente 6, que es positivo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando hacen el cociente, el numerador es positivo y el denominador es negativo. Entonces el cociente es también negativo. Muy bien, entonces si este número de aquí es negativo, y x está muy cerca de 3, este número va tomando valores cada vez de valor absoluto más grande, pero en negativos, es decir, se va a menos infinito. Entonces el límite por la derecha es infinito, en este caso, y el límite por la izquierda sería menos infinito. Muy bien, entonces vamos a dejar aquí el video, les voy a dejar algunos ejercicios para que practiquen y nos vemos en la sesión de dudas para cualquier duda que tengan sobre este tema. Que estén bien.